Imagina que estás rodeado de llamas y no hay salida. El aire quema, los guardias te empujan y el rey más poderoso del mundo está gritando que tu fe es una amenaza. Pero tú no te arrodillas. Esta no es una historia de ciencia ficción, es real. Está escrita en el capítulo 3 del libro de Daniel. Y lo que ocurre dentro de ese horno ardiente desafía toda lógica humana. Es un evento tan impactante que aún hoy deja a miles de personas con la boca abierta. ¿Por qué 3 jóvenes hebreos se negaron a postrarse ante una estatua de oro? ¿Qué los llevó a enfrentarse al rey Nabucodonosor, sabiendo que los esperaba una muerte lenta y brutal? ¿Y cómo es posible que, dentro del fuego, haya aparecido una cuarta persona? Este no es solo un relato antiguo. Es una batalla entre el poder del hombre y la fidelidad de Dios. Es la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, 3 nombres que resonaron en todo un imperio por una razón. Prefirieron morir antes que traicionar a su Dios. Y lo que ocurrió después cambió la historia para siempre. Prepárate para entrar al fuego y ver a Dios moverse. Babilonia, la ciudad dorada, capital de un imperio que aplastaba a naciones enteras con solo levantar su estandarte. Y en el centro de ese poder absoluto, un hombre, Nabucodonosor, rey de reyes, tirano y constructor de monumentos a su propia gloria. Un día, ese rey tuvo una idea: levantar una estatua gigantesca de oro puro, de casi 30 metros de altura. No solo era una obra de arte, era un símbolo de control, una declaración de que nadie estaba por encima de él. Y para asegurarse de que todos lo supieran, ordenó algo radical. Cuando escuchen el sonido de la trompeta, el arpa, la flauta y todo tipo de instrumentos, todos deben postrarse y adorar la estatua. El que no lo haga será arrojado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. El decreto fue enviado a cada rincón del imperio. No importaba tu cultura, tu idioma, tu religión. Ante la estatua de Nabucodonosor, todos debían inclinarse. Era una prueba de lealtad, un gesto público de sumisión total. Y así llegó el día señalado. Miles de personas reunidas ante la estatua brillante, el sol golpeando el oro. Las trompetas comenzaron a sonar. Las rodillas tocaron el suelo como una ola, excepto 3. 3 figuras permanecían en pie, tranquilos, firmes, desafiantes: Sadrach, Mesach, Abed-Nego. 3 jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos desde Jerusalén, criados en un mundo extranjero, entrenados para servir en la corte del rey. Pero había algo que el imperio no les pudo arrancar: su fidelidad al Dios verdadero. Ellos sabían exactamente lo que estaban arriesgando. Sabían que los ojos de los funcionarios estaban sobre ellos, que el horno estaba encendido esperando a los rebeldes, que sus nombres, si caían, serían borrados de la historia. Pero sabían algo más poderoso: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para muchos era solo un acto simbólico, una genuflexión política. Para ellos era una línea que no podían cruzar. No importaba cuán brillante fuera la estatua, cuán alto el castigo. Su fe no estaba en venta. Su lealtad tenía dueño, y no era Nabucodonosor. Y en ese instante, cuando todos se inclinaban y ellos permanecían de pie, comenzó una batalla invisible entre la soberbia de un rey y la firmeza de 3 jóvenes decididos a honrar a Dios, aunque eso les costara la vida. Las trompetas se habían apagado, el pueblo se levantó, pero la tensión quedó en el aire. Algunos se hacían los distraídos, pero otros no podían creer lo que acababan de ver. En medio de miles de personas postradas, 3 hombres no se habían inclinado. 3 rebeldes, 3 insensatos, o 3 valientes. Y no pasó mucho tiempo antes de que los acusadores corrieran al rey. «Oh rey, vive para siempre», le dijeron. «Hay unos hombres judíos a los que les diste cargos importantes en Babilonia: Sadrach, Mesach y Abed-Nego. No te obedecen, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua que tú levantaste». El rostro de Nabucodonosor cambió, de orgullo a furia, de majestad a amenaza. Mandó llamar a los 3 jóvenes, y cuando llegaron, la sala se volvió un campo de tensión pura.
¿Es cierto que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua que levanté?, preguntó el rey, conteniendo su ira. Les daré una última oportunidad. Cuando escuchen la música otra vez, si se postran, todo olvidado. Pero si no, serán lanzados inmediatamente al horno de fuego ardiente. Y luego, la frase que desafió al cielo: ¿y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Silencio. Respiraciones contenidas. El momento exacto donde se define el destino de los valientes. Y entonces, la respuesta. Sin temblar, sin retroceder. No necesitamos defendernos ante ti, oh rey, dijeron. Si somos arrojados al horno, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Y si no lo hace, igual sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. Fue una respuesta que desató un terremoto espiritual en el corazón del palacio. Ellos no sabían si Dios los salvaría físicamente, pero sabían que su fe no dependía del resultado, sino de la verdad. No había arrogancia en su voz, solo certeza. No había odio, solo fidelidad. Frente a la furia del imperio, respondieron con la paz de quien tiene una fe que no se dobla. Era como si ya supieran que su historia no terminaría en cenizas. Desafiaron al rey, desafiaron al sistema, desafiaron incluso a la muerte. Y lo hicieron sin gritar, sin armas, sin temblar. Lo hicieron con fe. La respuesta de Sadrach, Mesach y Abed-Nego no fue solo una negación, fue una declaración de guerra espiritual frente al rey más poderoso de su época. Y Nabucodonosor explotó. Su rostro se deformó por la ira. No estaba acostumbrado a que lo desobedecieran, y mucho menos a que lo hicieran con tanta calma, como si su autoridad no valiera nada. «Calienten el horno 7 veces más de lo normal», gritó fuera de sí. Los soldados corrieron. Los fuelles soplaban con fuerza. Las llamas rugían como bestias hambrientas. El horno se convirtió en una jaula incandescente, capaz de fundir acero y consumir huesos en segundos. El rey no esperó más. Ordenó que los 3 jóvenes fueran atados con sus propias ropas. Ni siquiera les dio tiempo de despedirse, ni un último intento de retractarse. Eran culpables de una sola cosa: no arrodillarse. Los hombres más fuertes del ejército los sujetaron y los arrastraron hasta la boca del horno. Pero el calor era tan brutal, tan extremo, que los propios soldados que los llevaban murieron al acercarse. Cayeron calcinados, víctimas de una orden insensata nacida del orgullo herido de un rey. Y aún así, los 3 jóvenes cayeron dentro del horno. Silencio. Por un instante, todo se detuvo. Ni un grito, ni un lamento. Solo el rugido de las llamas llenando el aire. Desde una plataforma de observación, el rey miraba con satisfacción, esperando ver los restos quemados de su desafío. Pero lo que vio le heló la sangre. Se puso de pie de golpe, frunció el ceño. Sus ojos se abrieron con asombro y temor. ¿No arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego?, preguntó. Sí, oh rey, respondieron sus oficiales. Entonces miren, gritó Nabucodonosor. Veo a 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego y no están heridos. Y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses. La sala quedó paralizada. El fuego ya no era solo fuego. El horno ya no era castigo. Se había convertido en escenario de lo sobrenatural. 3 entraron, pero 4 se movían entre las llamas. Y en ese momento, el poder de un rey fue aplastado por la presencia de algo, o alguien, infinitamente más grande. Un fuego no podía consumir a aquellos que estaban protegidos por la gloria de Dios. El horno ardía con una intensidad imposible de describir, pero allí estaban, no 3, sino 4 figuras, caminando, vivas, libres, iluminadas por un fuego que misteriosamente no las consumía. Sadrach, Mesach y Abed-Nego ya no estaban atados, ninguna cuerda, ningún daño, y junto a ellos, alguien más. No era un hombre común. Nabucodonosor lo dijo con voz temblorosa. Ese cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses. ¿Quién era esa figura? Algunos dirían un ángel. Otros creen que era una aparición del mismo Hijo de Dios antes de su encarnación. Lo cierto es esto: Dios no solo los salvó, entró al horno con ellos.
porque a veces Dios no apaga el fuego. A veces Él camina contigo en medio de las llamas. El rey, aún incrédulo, se acercó todo lo que pudo al horno y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Y salieron, delante de todos, sin quemaduras, sin ampollas, ni siquiera olían a humo. Los gobernadores, los oficiales, los sátrapas, todos fueron testigos. Nadie podía negarlo. El fuego más caliente del imperio no pudo hacerle nada a aquellos 3 jóvenes porque no estaban solos. El horno se convirtió en altar, el castigo se transformó en milagro, y la vergüenza del rey se volvió adoración. Entonces Nabucodonosor, que momentos antes había desafiado a Dios, ahora proclamó en voz alta: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ellos desobedecieron mi orden y entregaron sus cuerpos antes que servir a otro Dios que no fuera el suyo. Y luego añadió un nuevo decreto: cualquiera que hable contra el Dios de estos hombres será destruido, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. El rey, que había exigido adoración para sí mismo, ahora exaltaba públicamente al Dios del cielo. Todo el imperio fue testigo de un poder que no venía de estatuas ni de reyes, sino de lo alto. Y para terminar, el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego a posiciones aún más altas en Babilonia, de condenados a honorables, de rechazados a recompensados. Así actúa Dios con los que permanecen firmes en la prueba. Ellos no buscaron ser héroes, no buscaron fama, solo decidieron ser fieles, y eso fue suficiente para que el cielo se manifestara. No se arrodillaron ante el hombre, y Dios se levantó a su favor. La historia de los 3 jóvenes en el horno no es solo un milagro antiguo, es una lección viva, porque todos enfrentamos hornos, pruebas, rechazos, presiones, decisiones difíciles. Y cuando permaneces firme, aun si el mundo entero se arrodilla, Dios se pone de pie contigo. Recuerda esto: la fe que no se dobla es la que provoca que el cielo se mueva. Así que la próxima vez que estés frente al fuego, no temas, no estás solo. Hay uno más en medio de las llamas. Si este video tocó tu corazón y te inspiró a mantenerte firme en tu fe, no olvides suscribirte a Fe Esperanza, donde compartimos más historias que fortalecen el alma. Dale like, comenta qué parte te impactó más y compártelo con alguien que necesite recordar que Dios sigue obrando en medio del fuego. Nos vemos en el próximo video. Mantente firme con fe y esperanza.